Hola, hola. Mi nombre es Daniela Alfonso, soy estudiante de Ingeniería Industrial segundo semestre. Sí, el día de hoy vamos a hablar de la antropología. La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Ahora hablaremos un poco de la importancia que tiene la antropología a nivel personal y profesional. La importancia de la antropología a nivel personal y profesional en la parte filosófica tiene mucha importancia en mi formación profesional y personal, puesto que se dedica al estudio del ser humano, cuerpo y alma. De esta manera busca identificar las características del ser humano y se basa en los aspectos materiales, biológicos, económicos, culturales y sociales. La antropología, por lo tanto, me es muy útil para comprender y reflexionar sobre mi entorno y así dar una mejor respuesta al porqué de las cosas. Entendiendo que lo que me diferencia de los animales es mi inteligencia para descubrir la estructura profunda de la realidad en que me encuentro y así poder decidir entre sí un sinnúmero de opciones que se me presentan para mejorar mi crecimiento personal gracias a que personalmente, como lo dije anteriormente, poseo una libertad. Ser persona me hace, por lo tanto, ser dueña de mi propio destino, lo que significa que todas las acciones que realice son producto de mis decisiones, lo que será que determine mi vida y marque mi personalidad. En lo que me compete a mi carrera, la antropología me ayudará a entender el sentido de la vida y comprender que la libertad que posee el ser humano le concede plenitud. Pero si sus decisiones son las incorrectas, puede llegar a realizar actos que destruyan su naturaleza humana y atentar contra los derechos de sus semejantes. Pero también esta misma ciencia es la que me ayudará a superar la incomprensión entre la gente, pues si somos capaces de entender por qué otros grupos son diferentes a nosotros, tendremos menos razones para condenarlos por conductas que nos parezcan extrañas y de pronto no se ajunten a la norma. La antropología puede ayudar a que el individuo sea más tolerante. Los estudios antropológicos nos explican por qué otras personas son de la forma en que las conocemos, tanto física como culturalmente. Muchas de las acciones o costumbres que incluso nos pueden resultar ofensivas probablemente no lo son y pues muchas veces se tiende a ser malentendidas. Por otro lado, hablaremos de las subcategorías y subdisciplinas de la antropología. Bueno, en inicio la antropología se dedicaba a estudiar prácticas y cosmovisiones no occidentales de distintos grupos como las ceremonias, los rituales, la adivinación, entre otras. No obstante, su campo de estudios se ha vuelto mucho más diverso conforme la misma disciplina ha ido avanzando. Así pues, el objeto de estudio de la antropología abarca un amplio abanico de posibilidades. Es por eso que suele dividirse en distintos campos. A su vez, cada una de estas ramas de la antropología puede dividirse en temas distintos y según los intereses específicos. Por decir, uno de ellos es la antropología biológica. La antropología biológica es conocida como antropología física, es decir, se encarga de entender cómo los seres humanos nos hemos adaptado a diferentes entornos. Más específicamente se encarga, por ejemplo, de estudiar cuáles son las causas de las enfermedades o de cómo hemos evolucionado de manera distinta a otras especies. A la antropología también le interesa comprender cómo la biología y la cultura moldean los estilos de vida y el comportamiento humano en general. Por otro lado, vemos la antropología cultural. La antropología cultural, que en algunos lugares se conoce como también antropología sociocultural o etnología, explora cómo la gente de diferentes lugares vive y entiende el mundo. Se preguntan cómo se generan las normas que establecen las formas de interacción en una gran diversidad de contextos. Para ello, analizan los puntos de vista de las personas. Estos puntos de vista les permiten entender la perspectiva, las prácticas, los valores y la organización social de los grupos humanos. Por otro lado, encontramos la antropología lingüística. Son quienes estudian antropología lingüística se interesan por analizar las distintas formas de establecer comunicación que existen entre los seres humanos. Me refiero, es decir, entender cómo el lenguaje está vinculado con las formas de comprender el mundo y relacionarnos con este. Más específicamente se trata de mirar cómo el lenguaje se manifiesta de distintas formas y cómo sus usos se modifican a través del tiempo, creando sentidos e incluso cambiando las identidades y las relaciones. Estos dos conceptos, es decir, lenguaje y comunicación, son las claves para comprender la sociedad y la cultura.
Por último, vemos la arqueología. La arqueología se encarga de estudiar la cultura humana por medio de analizar los objetos, materiales, herramientas y construcciones que la gente ha hecho a lo largo de la historia y en distintos lugares. Para hacer esto, la práctica más común es remover de la tierra dichos objetos y mapear la localización de las construcciones con el objetivo de comprender mejor cómo era la vida diaria de la gente, así como entender las diferencias y similitudes entre las sociedades humanas a través del tiempo. Ahora vamos a ver unos aportes teóricos que en lo personal producen la antropología en la producción sostenible. Entonces, bueno, comprendo que de acuerdo a lo investigado y lo hablado anteriormente, la antropología fue y es de gran importancia para la producción sostenible, pues ya que por medio de estos estudios y la modernización que se ha creado a lo largo del tiempo, han mejorado sus procesos productivos y así estudiar los movimientos y las capacidades de los seres humanos, como la teoría de la dependencia. Esa teoría me parece muy importante, ya que es similar a la de la modernización, que son estudios claves para pasar de una etapa productiva a la producción y ser más entendibles. Entonces creería que eso en lo personal nos ayudan a saber y entender mejor a las personas y así comunicarnos de una excelente manera. Agradezco por su atención prestada. Muchas gracias.